legal desde Circo Volador Radio. Muy buenas tardes a todos. Un programa más de Aikitas et Justitia. Antes de comenzar, vamos a dar los teléfonos en cabina. Es el 6790. A ver, Cele, si andas por ahí, el teléfono en cabina, te lo vuelvo a repetir. 55, es el 67980290. Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad y sueño con gran pasión que vives para mí, como yo vivo, niña, por ti. Cada noche mi vida es para ti, como fuego cualquiera y nada. ¡Ay, hola, Cele! ¿Ya tienes datos? Tu frialdad. Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad y sueño con gran pasión que vives para mí, como yo vivo, niña, por ti. ¿Logramos? Como un juego cualquiera y nada más. Porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Bueno, ahora sí ya regresamos después de ese tema musical. Es una de mis canciones favoritas, por cierto. Les comento, es del grupo Lujuria. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar con el programa. Parece ser que mi invitada ya está conectada por ahí, ya la estoy viendo. Hola, Cel, un saludo. Te recuerdo, el teléfono en cabina es el 67980290. Bueno, ahora sí, el día de hoy se va a tocar un poquito el tema de lo que es el contrato colectivo de trabajo. Para retomar un poquito este asunto, pues quisiera hacer un pequeño resumen de lo que se habló el programa pasado con mi
invitada que el día de hoy pues no pudo estar aquí por cuestiones de trabajo y de tráfico. Bueno, la vez pasada comentábamos es más que nada que bueno, el contrato colectivo de trabajo es un convenio celebrado entre un patrón y un sindicato. Ajá. Y también se hablaba de lo que era un contrato individual de trabajo. La diferencia de estos es que el primero, que es el contrato individual de trabajo del cual hablamos la semana pasada, es un contrato efectivamente individual. Ajá. Es un acuerdo de dos voluntades, que es un patrón y es un trabajador, en donde ambos se obligan a tener derechos y obviamente y deberes, bueno, sí, derechos y deberes u obligaciones. Ajá. En un contrato colectivo es un poco diferente, porque en un contrato colectivo es un convenio, es decir, es un acuerdo entre un patrón, que debe de ser una empresa o varias empresas que sean un conjunto, más un sindicato de trabajadores. ¿Qué es un sindicato? Bueno, el sindicato es un grupo de personas que se dedica principalmente, su función de un sindicato principalmente es el proteger los derechos de los trabajadores, así como los derechos de los patrones, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Ajá. En donde, bueno, se llega a un acuerdo de que las prestaciones que señala la ley, como son vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, prima de antigüedad, estas puedan elevarse un poco más para aquellos trabajadores que, bueno, pertenezcan a un sindicato. Este tipo de contratos primeramente se utiliza cuando ya son empresas grandes o transnacionales o incluso nacionales, pero que ya son un imperio como tal. Principalmente para aquellas empresas que se dedican a la manufactura, a la distribución, a las petroquímicas. En este caso, un ejemplo son los bancos. Ellos, bueno, tienen a sus empleados y obviamente pues tienen un sindicato de trabajadores bancarios y bueno, obviamente en este convenio que pueden haber varios patrones o un solo patrón, como varios sindicatos o varios grupos de trabajadores. Normalmente es un solo sindicato, es decir, un solo grupo de personas que se dedican a realizar este tipo de convenios, de escritos, en donde, bueno, pueden plasmarse qué otro tipo de prestaciones pueden tener los trabajadores, qué otras obligaciones pueden tener los trabajadores, al igual que qué otras obligaciones tienen los patrones. Ahora, también es bueno comentar que, bueno, para que un contrato colectivo de trabajo se pueda celebrar, principalmente la empresa debe de contar por lo menos con 10 trabajadores a su servicio, en los cuales, bueno, pues obviamente los trabajadores se reúnen en un grupo. ¿Qué pasó, mi querido ingeniero? Ok. Estaba mal mi micrófono. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, ahora sí, como les comentaba, principalmente para que se lleve un contrato de esta índole o se elabore un contrato de esta índole, primero, bueno, el patrón debe de contar con por lo menos 10 trabajadores, el ramo al que se dedica el patrón, es decir, si el patrón fabrica muebles, elabora pan, ya estamos hablando que, bueno, emplea cierta maquinaria con la cual hay cierta complejidad y los trabajadores, bueno, están expuestos a un alto riesgo de trabajo. Para esto son este tipo de contratos colectivos, se le llaman, porque, bueno, son contratos donde se estipulan más prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores, que los protegen un poco más y que están avalados por la Ley Federal del Trabajo, así como por las autoridades, que principalmente es la Junta de Conciliación y Arbitraje, que hay una Junta de Conciliación y Arbitraje local y otra Junta de Conciliación y Arbitraje federal. La primera es para aquellas empresas que únicamente se dedican a la venta, a la distribución de cualquier producto. Y la Junta Federal es para aquellas empresas que se dedican a los autotransportes, a la fabricación de muebles, también a lo que le llamamos
a las petroquímicas, a las pues sí, a todo lo que es la minería, entre otras cosas. Bueno, ahora sí, creo que mi invitada no ha marcado, ni modo, no va a llegar, entonces vamos a continuar. Ahora sí, como les decía, pues primeramente el contrato colectivo de trabajo, para que se lleve a cabo debe de contar con un patrón, debe de contar con un grupo de trabajadores que sean representados por un sindicato, es decir, que personas que se dediquen a ver todas estas circunstancias en cuanto a los horarios de labores de los trabajadores, en cuanto al salario que van a percibir, también si van a tener vales de despensa, algunas prestaciones superiores a lo que señala la ley del trabajo. Recordemos que bueno, la ley federal del trabajo nos señala que el trabajador tiene derecho a un salario, por lo menos un salario mínimo diario, que ahorita está en 88.33 si no mal recuerdo. También tienen derecho a que se le paguen 6 días de vacaciones una vez que cumplan su año de labores, una prima vacacional que no puede ser menor al 25% del salario que ellos perciban, un aguinaldo que debe de ser de 15 días de labores, y que no se debe de pagar después de lo que es el 20 de diciembre. Entonces, en un contrato colectivo debemos de tomar en cuenta que aquí en este tipo de contratos, cuando ya son empresas grandes, cuando ya hay muchos trabajadores, lo que pretenden es que, bueno, en vez de que sean solamente prestaciones de ley, aquí un ejemplo, si el salario mínimo de los trabajadores está en 88.36 más o menos, bueno, aquí de acuerdo al tipo de trabajo que hacen, ahora sí que elaboran los trabajadores o las funciones que tengan, y no es... ¿Qué? Beto Rojas, ya llegó la que engordar y es no manteca, o sea, no te entendí. Beto, no te entendí lo que dijiste realmente, no sé, puedes escribir algo diferente o... Ya llegó la que engordar y es no manteca, o sea, como X, pero bueno. Entonces, bueno, ahora sí en lo que les estaba comentando, aquí en un contrato colectivo, primeramente, es decir, si al trabajador, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, le tocan 6 días de vacaciones en el primer año de sus labores, una vez cumplidos, en un contrato colectivo, los trabajadores pueden tener más de 6 días, es decir, se pueden aumentar 2 días más a su primer año de labores. En vez de que les toquen 6 días, les pueden tocar 8 días de vacaciones. Ahora, en cuanto al salario, bueno, de acuerdo a la categoría que tengan los trabajadores, un ejemplo, si son auxiliar de limpieza, su salario es el mínimo. Bueno, aquí en un contrato colectivo se puede pactar que todo el personal que sea auxiliar de limpieza, en vez de que gane el salario mínimo, que es de 88.36, lo que puede pasar es que le pueden aumentar más el salario y que todos tienen que igualarse a ese salario, es decir, se le puede aumentar 100, 200 pesos más y en vez de ganar 88.33 diarios, puede ganar 150 o 200 diarios. También, bueno, aquí se estipulan la jornada laboral, que son las horas laborales que van a tener todos los trabajadores, cómo es que se van a contemplar las horas extraordinarias, cómo es que se van a pagar las horas extraordinarias. Ahora, bueno, aquí también para que se dé un contrato colectivo de trabajo, primeramente es que los trabajadores se tienen que poner de acuerdo con su sindicato, o si los trabajadores no tienen un sindicato, los patrones pueden recurrir a un sindicato que ya existe y que esté avalado por las autoridades de la Junta de Conciliación y Arbitraje, como en este caso el más reconocido es el de Citatir, ¿no? Entonces, bueno, se recurre a este tipo de sindicatos, se les comenta cuál es la situación, es decir, si los patrones se dedican a la manufactura, a la distribución,
a la elaboración, a la explotación de los recursos. Dicen, bueno, yo tengo ciertos trabajadores, que son más de 10 trabajadores, yo necesito que me hagas un contrato donde la ley proteja a los trabajadores y me proteja también a mí. Entonces lo que hacen los sindicatos primeramente, y que es bueno que ustedes lo sepan como trabajadores que son, es saber si en la empresa en donde están cuentan con un sindicato y qué otro tipo de prestaciones tienen, porque normalmente a cada trabajador se le da un contrato individual, es decir, donde pues se contrata el trabajador para hacer ciertas labores, qué salario va a tener, sus prestaciones de ley, pero en ese contrato de trabajo individual no viene plasmado si el trabajador cuenta con otro tipo de prestaciones superiores a la ley. Y en un contrato colectivo es lo que se trata de hacer. Ahora, una vez que se ponen de acuerdo el sindicato con los trabajadores y con los patrones, lo que se va a proceder después es que, bueno, de acuerdo a las necesidades del patrón, de acuerdo a los derechos que tienen los trabajadores, se va a elaborar un escrito, así como, más o menos como este, en el que, bueno, primeramente se tiene que poner qué sindicato es el que se les representa a los trabajadores, quién es el patrón o quiénes son los patrones, cuántos trabajadores son los que tienen laborando en la empresa. También se tiene que ver y desglosar cada categoría que goza el trabajador, es decir, desde el personal de limpieza, auxiliares administrativos, si hay contadores, si no hay contadores, qué otro tipo de puestos tienen, cuántos trabajadores hay en cada puesto, para que, bueno, dependiendo de eso es como se puede elaborar un contrato. Lo que ustedes como trabajadores deben de saber es que si en algún momento ustedes sienten que no se les están respetando las prestaciones que tienen tanto en su contrato individual, pueden recurrir a la autoridad que es la Junta de Conciliación y Arbitraje de su localidad, comentar la situación y preguntar si existe algún contrato colectivo de trabajo depositado, o es decir, que esté avalado por la misma autoridad, por la misma Junta de Conciliación y Arbitraje, para que les permitan revisar el contrato a ustedes como trabajadores y vean qué otro tipo de prestaciones tienen. Porque primeramente, la diferencia de un contrato colectivo con un contrato individual es que en el contrato individual hay un periodo probablemente en el que se va a realizar las funciones de trabajo, ¿sí? Pero ustedes como trabajadores, si ven que se les está descontando en su salario, en los recibos que tengan de nómina, que diga descuento por sindicato o pago de tal cantidad por sindicato, ustedes, para que no les rescindan el contrato individual o para que no se dé por terminado, tienen que checar si ustedes cuentan efectivamente con esa inscripción ante el sindicato al que pertenezcan, y pueden ir a la junta, pueden solicitar que les presten el expediente o investigar si hay un contrato colectivo de trabajo para que ustedes revisen las cláusulas, porque normalmente en esos contratos colectivos se estipula que a los trabajadores no los pueden correr a menos que haya ciertas cláusulas, como es que a lo mejor el trabajador esté en estado de ebriedad, esté consumiendo algún estupefaciente, falte al respeto al patrón físicamente, verbalmente, o que cree ahí alguna situación delicada de trabajo. Ahora también debemos de ver un poquito que, bueno, las personas que están afiliadas a un sindicato pueden recurrir al sindicato para que les ayuden de alguna otra manera cuando no pueden seguir laborando por alguna incapacidad y que el patrón no se las quiere pagar, o que el mismo IMSS tampoco se las puede pagar, porque obviamente para que a ustedes les paguen esos días que no se están laborando, bueno, deben de tener una tabulación de acuerdo al Seguro Social, y aquí con el mismo sindicato ustedes como trabajadores se pueden apoyar para ver por qué no les están pagando algunas prestaciones, por qué no les quieren reconocer esos días de descanso o esas incapacidades. Es muy importante saber esta situación porque casi la mayoría de la gente llega y comenta que, bueno,
están trabajando para una empresa, que les están descontando días, pero no tienen ni idea de por qué les están descontando los días. Aquí, bueno, pues obviamente al revisar si hay algún contrato colectivo de trabajo o no depositado ante la Junta, es decir, que lleve un sello especial de la Junta, bueno, se puede revisar y hay cláusulas en ese contrato que dicen, bueno, si el propio IMSS no te puede pagar tu incapacidad y el patrón lo niega, bueno, de acuerdo a este contrato, el patrón está obligado a pagarte, a lo mejor no al 100%, pero sí una cantidad, más que nada para que se te apoyen esos días que no estás laborando. Ahora, para que un contrato colectivo sea válido, primero debe de contener, ahora sí como yo les comentaba, los nombres y el domicilio de los contratantes, es decir, pues, por ejemplo, ¿no? Voy a agarrar estas hojitas y aquí se estipula el nombre del sindicato, se estipula el nombre del patrón, se estipula cuántos trabajadores hay o a qué se dedica la empresa, el domicilio de la empresa, obviamente porque pues es donde se están realizando las funciones. También es muy importante que ustedes sepan como trabajadores que un contrato colectivo, para que a ustedes lo siga protegiendo, debe de tener una fecha en que será reconocido y una fecha de terminación para que ustedes lo sepan. Es decir, bueno, el contrato se está elaborando el día de hoy, que es 22 de enero del 2018, y que es la fecha en que se está iniciando, la fecha en la que va a empezar a protegerlos ese contrato colectivo y a los patrones también, y una fecha de terminación que puede ser para una obra, por ejemplo, para las personas que se dedican a la construcción, ellos normalmente trabajan, las constructoras, por tiempo o por obra determinada, es decir, de tal fecha a tal fecha voy a laborar y voy a necesitar tantos trabajadores. Entonces, al hacer un contrato colectivo de trabajo es lo que se hace, que se debe de estipular en qué fecha se inicia, en qué periodo se va a terminar este contrato. Después, se deben estipular las jornadas de trabajo como tal, es decir, que si en el contrato individual que la persona firma y que se obliga con el patrón, le dice, sabes que tu jornada es de 8 horas, en el contrato colectivo debe decir, bueno, todas las personas de acuerdo a la misma categoría, es decir, si son de limpieza y van a trabajar 8 horas, entonces van a tener el mismo horario. También, bueno, qué días de descanso van a tener, qué periodo vacacional van a tener. Si en un contrato individual se estipula que hay un solo día de descanso, en un contrato colectivo se puede estipular que en vez de ser un solo día de descanso a la semana, pueden ser 2 días de descanso a la semana. Que es una prestación superior a la que la ley nos señala. También las vacaciones, es decir, si en un contrato individual se estipuló y de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo se menciona que todas las personas que laboren el primer año ininterrumpidamente, es decir, que estén laborando siempre, tienen derecho a 6 días de vacaciones en el primer año de servicio, una vez que lleguen a ese año. En un contrato colectivo se pueden aumentar esos días, en vez de 6 días, pueden ser 8 días o 10 días, o de acuerdo a las necesidades tanto de los trabajadores como de la empresa, que es la que está firmando el contrato colectivo. Luego, bueno, el monto de los salarios, es decir, que de acuerdo a las categorías que tengan y de empleados que tengan, es como se va, se le llama tabular, que es decir, bueno, van a desglosar qué salario van a tener las personas. Todas esas personas de una misma categoría deben de tener el mismo salario, no pueden tener diferentes salarios. Es decir, un auxiliar de limpieza gana 86.36. Si otra persona que igual es lo mismo, que desempeña sus funciones siendo auxiliar de limpieza, a lo mejor no en el mismo lugar donde está la otra persona, pero en otro, tienen que ganar lo mismo, no pueden ganar cantidades diversas. Entonces, en un contrato colectivo es lo que se hace, que todos los trabajadores de la misma categoría tengan el mismo salario, de acuerdo a las capacidades que tengan. Un segundito, Cel,
Si estás ahí, te dije cuál era el teléfono en cabina, es el 67980290. Desde el principio te comenté cuál era el teléfono. No te puedo mandar WhatsApp porque estoy transmitiendo del celular. Si todavía te da tiempo, pues puedes marcar. A ver, nuevamente te lo repito, es el 67980290. Por favor, Sote. ¿Alguien de aquí de cabina que le pueda dar el número a Cel, por favor? Señora Misael, ¿usted tiene su teléfono ahí? ¿Le puede mandar a Cel, por favor, el número de cabina, si fuera tan amable? Gracias. Bueno, ahora sí continuamos. Una disculpa por fallas técnicas. Que aquí mi ingeniero no está. Cel creo que no escuchó cuando le dije varias veces cuál era el teléfono en cabina. Luego, bueno, en lo que estábamos. También se debe de estipular ciertas reglas para una capacitación o un adiestramiento de los trabajadores. Es decir, que bueno, todas las empresas y todos los trabajadores que van a laborar para un patrón o para una empresa, tanto los trabajadores tienen derecho a que se les capacite para realizar sus funciones, como también tienen la obligación como trabajadores de irse actualizando, porque bueno, de acuerdo al trabajo que ellos hagan, siempre hay cambios, entonces bueno, la tecnología va avanzando y obviamente pues todos los empleados deben de saber cómo manejar esa tecnología, o de acuerdo a lo que se estén dedicando. Ingeniero, está sonando. ¿Contesto? Manda rola y regresamos. Bueno, vamos a otro corte musical y regresamos y ahora sí nos enlazamos con Cel, por favor. Ingeniero. Sí, espérame. Sí, pero deja acomodo porque estábamos al aire mejor. Mandamos la canción. ¿Vale? Espérame. ¿Y luego? No sé. ¿Le acomodas, por favor? Déjame ir. ¿Ahí me oye, él? Ya, sí te escucho. ¿Ustedes me oyen? Creo que sí. Deja checo ya los niveles. Hazme un conteo del 1 al 20 lento, por favor. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, Gracias. 9. ¿Sí se oye? Sí, se oye. 8. Vale. ¿Ustedes me dicen cuándo? Órale. Aquí sigo. 2 minutos. ¿Ah? Está al aire.
No te acabo la llamada. Disculpen, ya regresé. Ahí estás, él. Aquí sigo, Mayra. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, mi querida Cel. Sé que andas muy apurada por ahí. Y sí, de verdad que sí te di varias veces el número. Lo repetí varias veces, pero entiendo que andas corriendo. Sí, ¿qué crees? Que tuve algunos problemas con mi Al aire. teléfono. Sí, Estamos al aire, ¿verdad? sí, ya estamos al aire. Bueno, ahora buenas sí. tardes a todas las personas que nos están escuchando a través de Circo Volador Radio, aquí en su programa de la licenciada Mayra Perito, ¿cómo se llama? Oye, Cel, no inventes. Veritas es a las 6. Es con el señor Asmisael y el señor Asmisael está allá afuera en cabina. Señor Asmisael, Va a estar muerto de la risa, ¿no? ni siquiera. O no sé. A ver, señor Asmisael, le está llamando la señorita Cel, aquí la compañera, que se confundió de programa y ya está saludando a Veritas. Dice que no hay problema. Bueno, mandamos un saludo al señor Abisael. Mayra. Dice el señor Asmisael que salud antes que nada. Ah, ok, salud. Me Dice- da mucho gusto escucharlos y saber que están bien. Ah, mira, yo no sé el señor Asmisael porque él no está hablando, yo estoy hablando aquí. Al ratito le preguntamos al señor Asmisael cómo se encuentra el día de hoy cuando empecemos su programa de Veritas. Perfecto. ¿No? Entonces, ¿cómo te va con el programa del contrato colectivo LIC? Estábamos en eso. Estábamos en eso, mira, empecé a hablar más o menos de lo que era el contrato colectivo, como tú ya tienes idea, ¿no? Que es un convenio, pues, entre el patrón y los trabajadores que están representados por un sindicato, para pues Así es. entablar qué otras prestaciones superiores a la ley puede haber o puede existir o se pueden dar en las funciones que van a realizar en su trabajo. También les comenté que, bueno, para que este se dé, debe de existir un sindicato, que es un conjunto de personas que se dedican a ver el bienestar de los trabajadores. Era lo que estábamos hablando. Ahorita estaba comentando un poco qué requisitos debe de contener el contrato colectivo. No sé si tú recuerdas que más o menos lo estábamos platicando la semana En el pasada. programa pasado, claro que sí, LIC. Ujú. Entonces, bueno, no sé, yo te doy a ti el uso de la voz para que tú hagas preguntas o comentes lo que tú gustes. Ya sabes que aquí este es tu programa. LIC, me gustaría también que, bueno, en este caso, si tienes algún tipo de imagen de lo que es un contrato colectivo, lo pudieras compartir en tu página. Así para más o menos darle al público que nos está escuchando una idea, ¿no? De cuando vayan a firmar un contrato, con qué se puede encontrar o qué elementos necesita tener este contrato para considerarse colectivo y lo puedan diferenciar del contrato personal. Ah, ok. Sí, mira, ahorita desafortunadamente no pude sacar un contrato colectivo. No sé si recuerdas que, bueno, aparte de que yo litigo también por mi cuenta, pues trabajo en un despacho. Ahorita por algunas situaciones no me permitieron el día de hoy pues sacar unas copiecitas de un contrato colectivo, pero la siguiente semana antes de empezar el programa se los enseño, incluso los subo a la página y retomamos un poquito el tema. ¿Cómo ves? Excelente, Lick, para que puedan diferenciar lo que es un contrato colectivo de un contrato Sí, personal, un contrato. Así sepan las diferencias y a la hora de firmar un contrato sepan de qué están hablando. Exactamente. Ajá. Ahora sí, dime qué más, Cel. ¿Qué más quieres saber o cuáles son tus dudas? Pues en el caso de un contrato colectivo, ya que me esté respaldando el sindicato,
¿Cómo puedo yo saber a qué sí pertenezco a un sindicato? O sea, digamos, ok, ya soy un contrato colectivo, pero obviamente muchas veces el patrón no comparte conmigo esa información. Entonces, ¿a dónde puedo yo saber dónde encuentro mi sindicato? Bueno, mira, primeramente lo que deben hacer es que si ustedes como trabajadores cuentan con recibos de nómina o algún tipo de recibo que firmen hacia los patrones, a ustedes les debe de llegar un descuento. ¿Sí? El descuento debe decir afiliación al sindicato o pago por sindicalización, algo así que tenga que ver con el sindicato. Para que ustedes sepan que sí se les está descontando, ya sea diariamente, semanalmente, quincenalmente, mensualmente, una cantidad por ustedes pertenecer a un sindicato. Segundo, ustedes como trabajadores, si no están seguros de que se les estén respetando todos sus derechos, que se les estén pagando como ustedes creen que es correcto, lo que se había pactado desde un inicio, lo que pueden hacer es que acuden a la Junta de Conciliación y Arbitraje, que es la autoridad que se encarga de regular las relaciones obrero-patronales, es decir, que se encarga de revisar que el patrón y el trabajador estén trabajando pues correctamente, y que se les estén pagando todas sus prestaciones al trabajador, así como el trabajador pues obviamente tiene que realizar bien sus funciones a favor de un patrón. Van a la junta de su localidad, preguntan que cuál es el área de los contratos colectivos de trabajo. Ellos los van a pasar a una ventanilla donde efectivamente se lee contratos colectivos de trabajo, y ustedes como cualquier persona pueden ir y decir, ¿sabe qué? Mire, yo trabajo para la empresa fulanita de tal, un ejemplo, la Bimbo, yo laboro para la empresa Bimbo, yo quiero saber si hay algún contrato colectivo de trabajo que a mí como trabajador me respalde o no. Entonces la junta lo que va a hacer es que te va a decir, bueno, a ver, déjame buscar, me vas a llenar una hojita donde vas a poner tu nombre completo, qué categoría tienes, dónde trabajas, cuál es el domicilio de donde trabajas, y ellos en ese momento van a hacer la búsqueda en su sistema para saber si existe o no existe un contrato colectivo de trabajo que sea avalado por la autoridad. Y que sea parte de esa empresa. Exactamente. O sea, que sea de la empresa. Exactamente, y que sea parte de la empresa. Entonces, bueno, lo que hacen, lo buscan, te dicen, ¿sabes qué? Sí apareció, aquí lo tenemos depositado, sí tiene validez, y tú lo que puedes hacer es que le dices, bueno, yo quiero saber qué otras prestaciones o de qué manera me puede ayudar ese contrato colectivo, y quiero saber qué sindicato es el que al que yo estoy afiliada o al que yo pertenezco. Entonces ellos sin ningún costo, se supone que debe de ser sin ningún costo, ¿sí? Lo que se puede hacer es que ellos te prestan ahí mismo el contrato colectivo. Después de ahí lo que te van a decir, mire, me va a dejar su credencial, lo puede revisar aquí, y ustedes como trabajadores pueden empezar a leer ese contrato. Cualquier duda que tengan, que no le entiendan alguna parte, también que bueno, pues sientan como que está un poco enredado el contrato, pueden pedir la ayuda del mismo personal de esa área de la junta, y ellos les tienen que ir explicando parte por parte para que ustedes sepan qué otros derechos tienen, si se les están respetando sus derechos, qué otras obligaciones existen. O sea que por parte de la junta sí podemos contar con personal que nos dé orientación. Exactamente. Claro que sí hay personal que les dé a ustedes orientación, la cual se supone que debe de ser gratuita. Desafortunadamente no siempre el personal pues, da las explicaciones gratuitamente. Por lo regular pues se le da una gratificación por esa ayuda. Ahora, ustedes como trabajadores también deben de estar muy seguros que cuando vayan a la junta a investigar si están afiliados a un sindicato, si hay un contrato colectivo de trabajo avalado por la autoridad, siempre que vayan a la junta deben de entrar como tal a la junta, porque hay muchas personas que dicen ser abogados o que dicen trabajar ahí en la Junta de Conciliación y que se encuentran afuera de los edificios en las escalinatas, pero la realidad es que ese personal se les conoce como coyotes, porque son personas que no tienen los estudios
como tal de la licenciatura de Derecho y que han aprendido nada más con la práctica, pero que realmente no son licenciados en Derecho. Y muchas ocasiones... Esta información, perdón que te Sí, interrumpa, no te Lick, preocupes. es importante esta información porque pues muchas veces no sabemos a quién acudir y pues vemos a alguien ahí que muy amablemente se nos acerca y que desgraciadamente caemos, ¿no? Ahora sí que las garras de este coyote que a lo mejor nada más nos quiere sacar dinero y finalmente no va a arreglar nuestro problema. Exactamente. Lo real es acercarse a una persona profesional, ¿no? Exactamente, mira, ustedes van a ver las personas que vayan, que quieran investigar si pertenecen a un sindicato, si hay un contrato colectivo que los proteja a ustedes como trabajadores. Cuando vayan a la junta, nunca se acerquen a las personas que están afuera de las juntas, porque pues no son las personas idóneas como para que les realicen la investigación. Lo que ustedes deben de hacer primeramente es entrar al edificio como tal, y ya una vez que estén adentro se pueden acercar con el policía que esté adentro o alguna ventanilla de las que hay y preguntar directamente en esos lugares, porque ahí son personas que sí saben, que están preparadas, que laboran directamente para las juntas y que ellos les pueden ayudar a tener esa orientación. Ok, Lick. Oye, Lick, también tengo una pregunta que hacerte. Sí. Fíjate, hace rato comentabas que nuestro recibo de nómina va a venir ahí desglosado si es que nos están descontando algo. En caso de que nos estén descontando y no nos hayan avisado, ¿nosotros qué debemos de hacer? Ah, mira, si a ustedes les están descontando y no les avisan, bueno, primeramente es acudir a la junta, ver por qué que ellos les expliquen qué es lo que se está descontando, y si no aparece, ¿mande? Exactamente, que me digan de qué es ese descuento que aparece en mi recibo de nómina. Exactamente, para que te expliquen de qué es ese descuento, o también puedes acudir a abogados particulares, sí, pero no a los que están afuera de las juntas, porque pues la verdad es que son personas que no cuentan con una cédula profesional. Puedes llevarle tú a cualquier otro abogado particular que tú veas a lo mejor un anuncio, un spot, algo que diga pues licenciados en Derecho en tal lugar. Tú puedes ir a buscar un abogado particular si tú tienes desconfianza de la misma autoridad. Buscas un abogado particular, le solicitas que te dé una asesoría de acuerdo a tus necesidades, en este caso que te explique qué es lo que ven esos recibos y de qué te están descontando. Es como se debe de hacer, porque muchas veces a ustedes les descuentan, pero no aparece un concepto como tal. Exacto, o sea, nada más dice pues, descuento y una cantidad, ¿no? Pero realmente no sabemos ni de qué estamos pagando, aparte de las prestaciones que debieran aparecer normalmente como sería el IMSS, ¿no? Exactamente, sí, lo que aquí pasa con el contrato colectivo es que se obliga que los patrones sí están forzados a inscribir a todos sus trabajadores en el Seguro Social. Y en un contrato individual, que es un contrato particular, el patrón no está obligado como tal, o no se obligó como tal, a asegurar a su trabajador. Entonces, muchas veces cuando nada más hay un contrato individual de trabajo entre el patrón y el trabajador, nada más se estipulan pues las prestaciones de ley, que son vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, pero... Y las comentamos en el programa pasado, cuáles eran las prestaciones y cuáles eran las prestaciones superiores. Exactamente. Entonces, ahí en ese contrato no se estipula que el patrón te va a asegurar o no te va a asegurar. Y en un contrato colectivo sí es forzoso que los patrones a todos sus trabajadores los den de alta. Entonces, bueno, cuando en esos recibos vienen descuento de tal, descuento de tal, descuento de tal, pero no viene bien desglosado, lo primero es ir ya sea con un abogado particular o directamente a la junta para que ellos te expliquen lo que están viendo en esos recibos. Investigar si existe o perteneces a un sindicato, ahí en la misma junta ellos te van a informar. Y una vez que tú sepas cuál es el sindicato al que estás afiliado, lo que puedes hacer es dirigirte a las oficinas de ese sindicato para que ellos te expliquen por qué se te está descontando pero a ti no te aparece, o que ellos te ayuden a hablar con tu patrón para que se les explique por qué te están descontando y no se te están reconociendo ciertos derechos. Exactamente, ¿no? Y es parte
importante de tener ese conocimiento, de que los trabajadores pues obviamente busquen sobre todo cuidar su dinero, porque finalmente a eso vas a trabajar, a tener un ingreso como para que te la estén descontando y no sabes ni qué, o si está haciendo en tu favor ese tipo de descuentos. Exactamente, muchas veces ustedes como trabajadores, pues como dices, nada más les llegan el descuento, no saben por qué y finalmente ese dinero ustedes ya no lo recuperan. Ya no lo vemos, exacto. Ujú. ¿Sí? Algunas veces se les descuenta una caja de ahorro de la que ustedes no tienen conocimiento, algunas otras ocasiones se les hace un descuento, incluso sí se les llega a hacer el descuento de la aportación del IMSS, de la aportación de Infonavit, de la aportación de la Afore, pero los patrones nunca les avisan a ustedes para que ustedes no estén enterados que sí están cotizando. Ujú. Exactamente, y realmente sabes que te descuentan, pero dices, ay, ¿cómo voy a saber si estoy cotizando? Y te dicen, ay, pues entra a la página de internet y ahí checa con tus datos, ¿no? Exactamente. Pues son respuestas muy ambiguas, o sea, que finalmente en el trabajo y la rutina probablemente no tengas ese tiempo, ¿no? Ujú. Sí, desafortunadamente ustedes como trabajadores no tienen todo el tiempo disponible para hacer esas investigaciones. Lo que sí puedan hacer es tomarse un rato, ir a la junta o recurrir a un abogado particular para que les particular explique. en este caso. Sí. La idea es defender los derechos de los trabajadores. Exactamente, porque mira, también ha sucedido que muchas veces les descuentan las aportaciones a ustedes como trabajadores, ujú, pero ya cuando necesitan, por ejemplo, la ayuda del IMSS, si ustedes van a la clínica del IMSS, muchas veces les dicen, oye, ¿sabes qué? Es que tú no estás dado de alta. ¿Cómo que no estoy dado de alta? Si aquí me está llegando en mi recibo el descuento. Ujú. Entonces, por eso es muy importante que ustedes acudan a la Junta de Conciliación y Arbitraje a investigar cuál es el estatus o en qué posición están ustedes como trabajadores, si realmente pertenecen o no a un sindicato y qué prestaciones se les están descontando de acuerdo a este contrato y cómo es que, bueno, pues los van a ayudar. Ujú. Así es, Liz. Pues mira, es interesante está este tema, sobre todo de conocer, ¿no? Y no nada más el contrato, sino hasta tu recibo de pago. Exactamente, es lo que se pretende en un contrato colectivo, que bueno, que esté al parejo, a igualdad, de acuerdo a tu recibo de nómina. Ujú. Pues el recibo de nómina. Y es importante recibir recibo de nómina, porque cuántos patrones no nada más te dicen, oiga, tu semana o tu quincena y Exactamente. ya no supiste nada. Ujú, No exactamente. firmaste un contrarrecibo y ni nada, ¿no? Ujú. Y eso también es importante. Exactamente, porque mira, muchas veces no se les da recibo a los trabajadores porque aunque sean empresas grandes, probablemente esas empresas no estén haciendo declaraciones. Entonces, obviamente utilizan ciertos machotitos que ya conocemos en internet, ajá, muy sencillos como para justificar que te están pagando, pero realmente tú como trabajador no estás seguro de que si la cantidad que se te está descontando o no, si realmente está yendo a parar al IMSS, al Infonavit o a la Afore. Exacto, ¿a dónde está yendo a parar mi dinero? Y pues finalmente para evitar, ¿no?, caer en un conflicto más adelante que puedes solucionar desde el momento que tengas una duda. Exactamente. Qué buena onda, Lee, que nos pudimos comunicar, aunque sea vía telefónica. Te reitero mi disculpa de no poder estar en cabina en este momento, sin embargo, no te iba a dejar solita. No, no te preocupes, mira, yo te entiendo, yo sé que todos tenemos actividades y digo, yo la verdad es que pues no tengo ningún problema. Muchísimas gracias que tú marcaste, que has estado viendo el programa, que estás aquí haciendo tus aportaciones, tus preguntas. Así es, para que pues las personas que nos están escuchando tengan cierta información, o si tienen alguna duda, pues también invitarlos a que nos marquen a los números en cabina, que ya los repetiste un montón de veces, nada más no lo escucho, y sobre todo pues que tengan comentarios en la página. Exactamente, mira, aquí ahorita pues los que están conectados, Beto Rojas me dice, ¿dónde más te puedo seguir? Bueno, pues me puedes encontrar como Mayra Verónica Jiménez Montes en mi Facebook, un correo electrónico es Verónica_J y latina M de mamá montes@hotmail.com para cualquier duda o aclaración o lo que necesiten. Bueno.
Sí, sí, te sigo Ah, escuchando, sigues ahí. de repente como que se va, pero aquí. Sí, oye, entonces mira, ¿te acuerdas que también estábamos hablando que en un contrato colectivo siempre se debe de ver la manera o los programas para la capacitación y el adiestramiento de ustedes como trabajadores? Claro. Ujú. Sí, me acuerdo que me dijiste que pues eso es como un derecho, ¿no? Sí, Que tenemos para capacitarnos y ser mejor en lo que hacemos. sí, tanto es un derecho como una obligación. Aquí es bien curioso porque en este tipo de contratos colectivos, lo primero que se debe de hacer, bueno, en este caso, es que se pacta que a todos los trabajadores se les debe de pagar esa capacitación, es decir, que los trabajadores no tienen por qué desembolsar ningún dinero en esa capacitación, a menos que a lo mejor no pasen el filtro o no asistan a las capacitaciones. Ujú. Ah, claro, si no vas, pues obviamente en tu próximo recibo, pues no te va a llegar como esos días que asististe, ¿no? Si no tienes una asistencia. Exactamente, y aquí, bueno, cuando asisten los trabajadores, como también es parte del horario de labores en las que ellos están tomando estos cursos, o aunque no estuvieran en su horario de labores, tienen derecho los trabajadores a que se les pague esa capacitación, porque finalmente ellos están asistiendo a que se les esté dando ese adiestramiento, a que se les esté enseñando cómo deben de manejar cierto tipo de maquinaria, o cómo deben de conducirse con las personas, ajá, cómo es que deben de realizar su trabajo con más capacidad, con más prontitud. Y es importante, ¿no? De comentarle al público que asista a esos cursos, ¿no? Que no lo tomen como que, ay, qué flojera, ¿no? Porque finalmente eso te hace ser más profesional. Exactamente. Entonces aquí es bien importante porque hasta la misma ley, no sé si recuerdes que estipula que todos los trabajadores, ya sea que pertenezcan o no a un sindicato, ya sea que exista o no un contrato colectivo, tienen derecho a que se les dé la capacitación, tienen derecho a que se les pague esa capacitación y que los patrones tienen la obligación de mandarlos a capacitar. Exactamente, o sea, es una obligación del patrón. Sí, sí, es una obligación del patrón como tal. Ok, licenciada Mayra, pues no sé si quieres agregar algo más. Pues digo, realmente no sé cuánto tiempo nos quede en cabina, señor ingeniero. ¿5 minutos? Bueno, 5 minutos nos quedan. Ya casi el programa termina. ¿Sin canción o con canción? Uno con canción. Ok, bueno, mira, pues ya para terminar esto, debemos entender que para saber si existe o no un contrato colectivo al que tú estés sujeto como trabajador, pues hay que acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje o a un abogado particular. Ujú. Que una vez que pertenezcas a un sindicato, no es tan sencillo que el patrón te pueda correr porque finalmente tú como trabajador ya estás protegido por un grupo de personas que se dedican a hacer que el patrón pague sus aportaciones a tu favor y que el patrón te respete las prestaciones que fue tanto en tu contrato individual de trabajo como en este contrato colectivo que se estipula, ya sea que pertenezcas o no a un sindicato. Ok, licenciada Mayra, Uh-huh. me queda muy clara esta información del contrato colectivo. Ok, pues espero que a todos les haya quedado claro este tema. Digo, es bastante largo, pero obviamente son 60 minutos. No se alcanza a cubrir todo el tema como tal, entre cortes musicales, entre algunas fallitas técnicas que siempre tenemos en cabina. Pues ya ves que 60 minutos se van, pero sí volando. Exactamente, licenciada Mayra. Bueno, pues quiero agradecer a toda la gente que nos está escuchando, a las personas que están viendo en Facebook, y que le sigan la pista a tu programa, porque digo, en materia de derecho es bastante grande, muy rica. Exactamente, sí, digo, cualquier persona también puede acudir a mí si lo necesita para algún tipo de asesoría, pueden hablar aquí al teléfono en cabina para solicitar mis datos personales como tal, pueden encontrarme en Facebook como Mayra Verónica Jiménez Montes y ahí me pueden mandar un mensajito. También a ti, Cel, muchísimas gracias por la llamada que hiciste, comprendo que no pudiste estar en el programa por cuestiones de trabajo.
Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos. Creo que ahora sí ya se nos está terminando el tiempo aquí con el ingeniero para mandar a la última rolita. Cualquier duda, pregunta, pueden escribir a mi página, pueden mandarme un inbox a mi Facebook o incluso en la página del circo que ahorita se está transmitiendo. Pueden dejar sus dudas y comentarios. Ok, Liz, por favor, le hagas un saludo a Ariel. Ok, ingeniero Ariel, Cel le está mandando un saludo. El ingeniero dice que muchísimas gracias. Te lo veo mañana, MX Rock 8 PM, no te lo pierdas. Sí, no se lo pierdan. Entonces, ahora sí, muchísimas gracias. Los dejamos con la última canción, por favor. Ingeniero, ¿cuál es la última canción? Cadena perpetua lejos de ti, de lujuria. Ándale, vamos con el grupo Lujuria nuevamente. La canción es Cadena Perpetua. Muchísimas gracias a todos los que me vieron el día de hoy. Y bueno, mi Facebook para Beto Rojas es Mayra Verónica Jiménez Montes. Me puedes mandar ahí un inbox. Ajá, cualquier duda o mandarme la invitación. Ahora sí, muchísimas gracias a todos. No se desconecten. Vamos a seguir con el programa de mi compañero, el señor Asmisael, con Veritas de Universus. Y vamos a hablar sobre la Virgen de Fátima. Muchísimas gracias y suerte para la próxima. Hasta luego, Liz. Hasta luego. A todos. Bye. Muchas gracias. Bye. De llaves. Bueno, Beto Rojas, ¿quieres comunicarte conmigo? Claro que sí, por inbox a mi Facebook Mayra Verónica Jiménez Montes. ¿Qué más? Puedes pedir los datos míos aquí en cabina por cualquier cosa. Muchísimas gracias, los dejo con esta última canción y cierro esta transmisión para darle transmisión al siguiente programa con mi compañero Asmisael Montenegro del Ex. Muchísimas gracias. Aún no entiendo cómo ese color grabó su nombre en mi soledad. Sus ojos verdes fueron la